¿Cuáles son los mejores ETF de las estrategias populares? ¿Qué los diferencia de otros ETF? ¿Cuál es la ventaja para ti como inversor? Lo resolveremos en un video de NF. Mi nombre es Alex Black. Actualmente hay más de 2.000 ETFs en los que los inversores de Alemania, Austria y Suiza pueden invertir. La elección del ETF correcto puede ser difícil. Con este video quiero ayudarte a encontrar los mejores ETF de las estrategias más populares y facilitarte la toma de decisiones. Pero también puede haber nuevos ETF aquí para inversores experimentados o tal vez algunos que funcionen de la misma manera que tus ETF anteriores en la cartera, pero que puedan representar todo esto de manera más rentable y así generar un mayor rendimiento en tu cartera. Aquí están las 5 estrategias de ETF más populares que revisaremos en el video. Dividendos, valor, small caps, empresas con baja capitalización de mercado. Luego pasamos a los ETF inmobiliarios, es decir, REIT, y a la estrategia mundial, de la cual también soy fan y uso su ETF personalmente, invirtiendo miles de euros al mes. Y si te gusta este video, apóyalo con un me gusta y suscríbete al canal para más. Y también me gusta que me digas abajo en los comentarios cuál de estas estrategias sigues personalmente y por qué. Espero con ansias el intercambio. De acuerdo, comencemos directamente con la primera estrategia. Esta es la estrategia de dividendos y también aquí con el primer ETF. En esta estrategia se invierte selectivamente en empresas con alto rendimiento de dividendos, que suelen ser más antiguas y distribuyen dividendos predecibles y regulares, y pueden defenderlos mediante una ventaja competitiva. Las empresas competidoras no pueden ingresar fácilmente a este negocio aquí. La estrategia de dividendos busca mayor previsibilidad en la cartera, especialmente en periodos de mercado bajos, y menor riesgo en comparación con empresas tecnológicas no rentables, que son penalizadas en estos momentos. Valores de dividendos como Shell o Procter & Gamble tienen un mejor desempeño. El objetivo de inversores en estrategia de dividendos es construir ingreso adicional predecible a través de dividendos calculables y hacerlo cada vez más grande a largo plazo. El ETF de dividendos más grande y relevante es el Vanguard FTSE All World High Dividend Yield ETF. Compra empresas con mayor rendimiento por dividendo del índice All World propio de la empresa. El ETF tiene un rendimiento de dividendos del 3,7% e invierte en más de 1.700 empresas con una relación promedio de ganancias de 11,8% y una tasa de crecimiento de ganancias del 9,4%, lo cual me sorprendió. Esperaba un valor un poco más bajo aquí, pero a menudo las grandes empresas con un foso pueden tener precios más elevados. Es más fácil aumentar precios por inflación o maximización de beneficios y trasladarlos a clientes para mantener márgenes de ganancia. El ETF cuesta solo 0,29% anual y administra más de 2,7 mil millones de euros. Él es uno de los más grandes del mundo. Las 10 posiciones más grandes representan solo el 13,3% del patrimonio total, indicando una buena diversificación. También está bien posicionado el ETF en cuanto a los sectores, siendo una parte considerable en finanzas. En los mercados ya no son tan diversificados. El 42% de las empresas son de Estados Unidos. Muchas también operan a nivel internacional. Su participación es un poco menor. El ISIN de este y otros ETF también está enlazado abajo en la descripción del video. Para invertir en ETFs necesitarás un corredor. Scalable Capital y Trade Republic son los mejores en Alemania y su comparación es interesante, te la he enlazado aquí y en la descripción del video. En ambos, obtienes condiciones favorables con amplia selección de acciones de ETF y más, y recibes una acción de regalo al registrarte a través del enlace en la descripción del video. Más sobre esto, como mencioné antes, continuamos ahora con el segundo ETF, estrategia de dividendos, y este es el iShares Stocks Global Select Dividend 100. Aquí solo tenemos las 100 mayores acciones de dividendos del mundo, por lo tanto, menos diversificación que antes.
Puede ser cierto, pero no necesariamente. El rendimiento por dividendo es comparable al 3,73% anual, pero los costos son más altos. En cambio de 0,29% anual, se cobrará 0,46% anual, aunque es menos trabajo copiar 100 acciones en lugar de 1.700. El volumen aquí es un poco menor con 2.000 millones de euros en activos gestionados. Las 10 principales posiciones forman un mayor riesgo de concentración, representando más del 20%, lo cual es significativo. En cuanto a los sectores, hay menos diversificación y los títulos financieros representan cerca de un tercio del ETF. Eso es mucho. Además, el rendimiento ha sido un poco peor, solo un 2,3% en lugar de un 8,9% en los últimos 12 meses. En general, parece que el ETF global, que está más diversificado, también ha obtenido mejores rendimientos en el pasado. No se puede predecir si esto será así en el futuro, pero en general me diversificaría más si el rendimiento es comparable. Tras estos dos ETF de dividendos, pasamos a los ETF de valor, una estrategia donde se seleccionan empresas valoradas favorablemente según indicadores como la relación precio-ganancias o precio-valor contable y que pueden ofrecer mejores rendimientos en el futuro. En estos tiempos de aumento de los intereses, esta estrategia gana popularidad nuevamente. El ETF de valor más grande del mundo, con una capitalización de 4.4 mil millones de euros, es el iShares Edge MSCI World Value Factor, con una tasa de gastos de 0.3%. Solo se invierte en países industrializados del MSCI World con misma distribución sectorial, lo cual es interesante. En los últimos 12 meses, inversores obtuvieron un rendimiento del 4,73% aquí. Hay 402 acciones incluidas, pero las 10 principales representan el 20,89% del patrimonio total. Interesante que aquí, a diferencia de otros ETF, el efectivo sea la posición más grande y se esperan empresas como Intel, Pfizer y Shell, entre otras. En cuanto a los sectores, TI tiene el mayor peso con un 21% seguidos de finanzas y farmacia. Al igual que el MSCI World, hay una gran dependencia de Estados Unidos, pero es menor que antes y Japón y Reino Unido están sobrevalorados aquí. Luego vamos al iShares MSCI World Value Factor ESG. Aquí tenemos el mismo juego que antes, pero ahora también se filtra según los criterios ESG de medio ambiente, social y gobierno corporativo, además de los factores de valor como el PER. El ETF gestiona solo 126 millones de euros, una fracción y cuesta 0,3%, igual que antes. Con 231 acciones, aproximadamente la mitad de antes, las 10 principales ahora representan el 24% en lugar del 20%, por lo que el ETF es un poco peor. La distribución por sectores es similar, con TI, finanzas y farmacia a la cabeza. En países se asemeja al MSCI World clásico, dominado en su mayoría por Estados Unidos. Dado que el ETF existe desde hace menos de un año, no hay un rendimiento de un año aquí, sino un poco menos, y aquí el ETF termina aproximadamente en cero. Seguimos con ETF de pequeña capitalización, invierten en empresas con baja capitalización y buenos rendimientos históricos. Como podemos ver aquí en el índice MSCI World Small Cap desde 2007 y aquí comenzó con valoraciones muy altas en 2007 y aún así obtuvo rendimientos buenos aquí. Aquí está el iShares MSCI World Small Cap que replica el índice y vale 2,4 mil millones de euros. Los costos aquí ascienden al 0,35% por año y tiene increíbles 3.499 acciones en su cartera. Los 10 primeros representan solo el 2,3%, una décima parte del ETF anterior, con amplia diversificación y sin riesgos concentrados aquí. Aquí el riesgo es que esta estrategia funcione peor en recesión que en crecimiento, ya que las pequeñas empresas tienen rendimiento inferior en estas etapas comparadas con las grandes. Es un hecho. Sin embargo, los ETF Small Cap son interesantes en el largo plazo. En cuanto a los sectores, están diversificados y no hay riesgos concentrados aquí, como podemos ver. No obstante, UU
Está nuevamente sobrepoblado y dado que son pequeñas empresas, se puede suponer que también hacen la mayor parte de sus negocios aquí, lo que implica un riesgo relativamente alto. No se puede discutir ahora. En los últimos 12 meses, los inversores han sufrido una pérdida del 7,6% con este ETF. Aquí no hay realmente muchos ETF y aún menos que se diferencien de este ETF de Small Cap aquí. Continuaremos con los ETF inmobiliarios antes de los mejores ETF en el mundo. El primer ETF inmobiliario es el eShares Developed Markets Property Yield. Invierte en las mayores empresas inmobiliarias y REITs cotizadas en bolsa del mundo desarrollado, con un dividendo pronosticado de más del 2%, sin incluir a Grecia. Sin bromas, el ETF vale 2.2 mil millones de euros y tiene un rendimiento de dividendos del 2.63%. Los costos son del 0,59%, bastante altos para un ETF y solo incluyen 310 empresas. Los 10 primeros representan el 24,63%. Es bastante alto, pero están diversificados en diferentes subsectores y tienen comercio minorista, desarrolladores clásicos de bienes raíces, apartamentos privados, oficinas, hoteles y más especializados. Geográficamente, desafortunadamente, hay mucho enfoque en los Estados Unidos. Aquí la cultura de acciones es muy pronunciada y muchas empresas cotizan en bolsa, más que en Europa. En los últimos 12 meses, inversores sufrieron una pérdida del 1%. Alternativamente, también se puede utilizar el FANEC Global Real Estate ETF, que invierte en 100 empresas en lugar de 310. Él tiene un valor de 466 millones de euros y cuesta menos de la mitad del ETF de iShares con un 0,25%. Los 10 primeros representan un 38% de la riqueza, pero curiosamente 9 de las 10 principales empresas de iShares son las mismas. La ponderación es un poco diferente aquí, pero 9 de las 10 principales posiciones son las mismas que en iShares y a la mitad del precio. Interesante. ¿Cómo encuentro? Sí, la diferencia no es tan grande. La industria aquí no está bien diseñada, solo se menciona inmuebles. Sí, no esperaba que los bienes raíces estuvieran en un ETF inmobiliario. Aquí se debe mejorar, pero sí se mencionan las subramas: viviendas, oficinas, espacios industriales, hoteles y comercios. Sería mejor una lista más completa. Sobre países, hay ponderación fuerte de Estados Unidos y en los últimos 12 meses el rendimiento fue 0%. Una opción superior al iShares más costoso, aunque no se destaca demasiado. Llegamos al último punto, el mundial o ETFs de países industrializados. En primer lugar, tenemos aquí mi ETF de Vanguard que no replica el MSCI World, sino el FTSE Developed World. Este es prácticamente idéntico en composición y desarrollo de valor, como se puede ver aquí en los últimos 12 meses. Sin embargo, FTSE cobra menos tarifas por índices que MSCI, lo cual es una ventaja. Hablemos de eso. ETF de 2,1 mil millones de euros cuesta solo 0,12%. Lo que ha sido el valor más bajo en este video y en consecuencia el índice se representa de manera más precisa que la mayoría de los ETF de MSCI, honestamente. Al final puedes obtener más rendimiento. Hay 2.254 acciones aquí. Las 10 principales representan el 17% del patrimonio total, incluyendo Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Berkshire y más. En cuanto a los sectores, también hay una buena distribución y las acciones tecnológicas aquí, como en los mercados internacionales de tecnología, representan una gran parte y conllevan mayores riesgos. En países E.U. está en 2/3 como en MSCI World, otros países tienen poca importancia. En los últimos 12 meses, los inversores han obtenido un rendimiento del 0,39%. Ahora pasamos al ETF clásico absoluto, el iShares Core MSCI World. Este invierte solo en países industrializados y tiene un valor de 44 mil millones de euros. Esto es enorme y solo como comparación, más del doble de los pagos de intereses anuales de la deuda alemana. Si has llegado hasta aquí, apoya el video y la investigación con un me gusta y una suscripción, si no lo has hecho.
El ETF tiene un costo anual del 0,2% y está compuesto por 1.525 acciones. Los 10 primeros son iguales, pero hay pequeñas diferencias en la ponderación con el ETF FTSE. Los 10 primeros representan el 17,24% del patrimonio total. En cuanto a los sectores, hay una imagen similar con mayor ponderación de las acciones tecnológicas y geográficamente, Estados Unidos tiene un peso del 68% en lugar del 66%, una sobreponderación aún más fuerte. Alemania representa aquí el 2,27%, en el FTSE era el 2,3%, nuevamente muy comparable. Aquí realmente hay productos muy comparables, pero se paga casi el doble, hay que decirlo. En el último año, inversores aquí lograron rendimiento del 0,9%, en FTSE fue del 0,39%. Esto se debe menos a los costos y más a las pequeñas diferencias en el índice. Y ahora no se puede decir cuál es mejor a largo plazo. Prefiero simplemente lo que es más barato y muy comparable. No se puede determinar el mejor producto actualmente. Es una cuestión de preferencias y de lo que se puede negociar con el broker. Trade Republic y otros brokers no ofrecen los ETFs de Vanguard, pero sí ofrecen los de iShares. Scalable ofrece ambos y tiene la mayor selección de ETFs en el mercado alemán con bajos costos. La comparación está abajo en la descripción del video. Con esto llegamos al último ETF mundial y al último ETF de este video aquí. Y combina lo mejor de ambos mundos, por así decirlo. Aquí hemos combinado los bajos costos de Vanguard con la oferta de MSCI. Se trata del Spider MSCI World. Este invierte exactamente igual que el iShares MSCI World. Ambos tienen el mismo índice aquí, replicando y gestionando 1,4 mil millones de euros en 1.540 acciones. La diferencia radica en costos. En lugar del 0,2% en iShares, se cobra el 0,12% en ETF Vanguard. Eso significa que solo se paga un poco más de la mitad por exactamente el mismo rendimiento. Las 10 posiciones principales son las mismas que en el iChess MSCI World y la ponderación por países también es idéntica. En 12 meses, inversores obtuvieron rendimiento del 1,5%, 0,15% más que el ETF iChess. Así hay menos costos y una representación algo mejor del índice que con iShares. Muy interesante como encuentro. Dime en los comentarios de abajo si esto te llevaría a hacer un cambio o no. Quizás los costos no son decisivos aquí o cuál de estas estrategias usas personalmente o cuál de estos ETF revisados en el video. En los comentarios. En resumen, en general se va mejor con los ETF que con el libro de ahorros de Olaf Scholz, en el cual invierte el 100% de su propio patrimonio. Los ETF son la solución, el libro de ahorros definitivamente no. Hasta la próxima vez.